siempre. Hoy habla con nosotros en directo, en El Faro, desde Madrid, su líder, Santiago Abascal. Señor Abascal, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, antes que nada, vamos a lo último que ha sucedido hoy, encuestas del CIS. El lunes seguramente ustedes se llevaron, pues bueno, una alegría, no sé si más o menos moderada o más o menos eufórica con esa encuesta de Metroscopia que les daba grupo parlamentario y entrada en el Congreso de los Diputados y aparecer en el mapa político español ya con cargos públicos, con diputados en este caso. Sin embargo, lo de hoy del CIS ha sido para ustedes un jarro de agua fría con ese 1,3% de intención de voto. Bueno, nosotros no caemos en la euforia con la encuesta de Metroscopia que nos daba grupo parlamentario y un 5% de intención de voto y que se hizo después del evento de Vistalegre, y tampoco caemos en el derrotismo con la encuesta del CIS que nos da la entrada probablemente con un diputado y con el 1 y pico por ciento de intención de voto, y que se hizo el trabajo de campo antes del gran acto de Vistalegre. Para nosotros las encuestas son nuestros actos, es el modo que tenemos de pulsar la calle. El gran acto de ayer en Valencia, que no fue el primer acto en la Comunidad Valenciana, ni muchísimo menos, y es más, llevamos 4 años haciendo actos en la Comunidad Valenciana. Lo que ocurre es que antes nos reuníamos con 25 personas, con 50 personas, y ayer había 1000 personas sentadas, 500 de pie y 300 que no pudieron entrar. Tampoco ha sido el primer acto del de Vistalegre. Lo que ocurre es que, de alguna manera, desde una perspectiva mediática, que es la que ustedes tienen, ha sido el acto que más trascendencia ha tenido y que ha superado las expectativas que se podían esperar para un partido que todavía no tiene representación parlamentaria. Hay que tener en cuenta que a Vistalegre acudieron más de 13.000 personas y que hace ya un tiempo Podemos, después de tener representación parlamentaria en el Parlamento Europeo, convocó a 7.000 personas en Vistalegre, y aquello pareció un gran éxito. Me refería sobre todo a ese primer acto de esas características, un primer mitin notable de mucha gente. ¿Son ustedes homófobos, racistas, machistas, como les otorgan esa característica a algunos analistas políticos? Y, desde luego, rivales. No somos nada de eso, pero son los sanbenitos y las etiquetas que nos coloca la ultraizquierda, que nos coloca el mundo progre, para que nos callemos, para que no nos podamos salir de la dictadura de la corrección política. Lo que pasa es que con nosotros no funciona, porque no hemos venido a justificarnos y a defendernos, sino a responsabilizarles de la situación de ruina, de enfrentamiento, de división y de desigualdad que está viviendo España en estos momentos, debido al estado de las autonomías, a la política territorial y a otras muchas cuestiones. ¿Usted cree que de tanto hablar de ustedes, tanto de un lado como del otro del espectro político, les están poniendo en el mapa, cuando todavía no han concurrido en unas elecciones ni tienen ninguna representación política? Yo creo que hablan muy poco de nosotros para lo que van a hablar de nosotros en las próximas semanas y en los próximos meses. Y yo creo que si hablan tanto es porque han comprendido muchos que Vistalegre no sucede de la noche a la mañana, que Vistalegre no aparece de la nada, que allí ha ocurrido algo que estaba soterrado, que nosotros habíamos detectado, que veníamos observando hace muchos meses en todos los actos públicos que convocamos por toda España, donde siempre tenemos que colgar el cartel de no hay butacas, y eso es algo que quizá los medios de comunicación no estaban observando y que nuestros rivales políticos tampoco. Por eso ahora hablan mucho. Y la verdad es que creo que van a tener que hablar más en el futuro. Ustedes son un partido pequeño, con unas expectativas crecientes al parecer. En cualquier caso, sí que han irrumpido en el mapa político español, creando una gran conmoción, y me explico. Dicen que ustedes a la derecha han provocado que tanto Ciudadanos como el Partido Popular se estén escorando hacia la derecha, y además han provocado con ese movimiento que el PSOE ocupe el centro. Desde luego, no dirán que no está teniendo consecuencias la irrupción de su partido en el panorama político. Bueno, yo creo que no se puede admitir que el PSOE ocupe el centro cuando tiene el apoyo de quienes están todavía al frente de un golpe separatista en Cataluña, de quienes nunca han condenado el terrorismo en el País Vasco y de quienes en realidad quieren subvertir el orden constitucional porque nos quieren llevar a Venezuela. Es imposible considerar que está en el centro un partido político y un gobierno que tiene esos apoyos. Ni yo considero realmente que el Partido Popular y Ciudadanos se estén radicalizando. Tienen sus posturas, que en algunos casos son diferentes de las nuestras. Hay dos posturas o dos medidas que ustedes, más o menos, y corríjame si me equivoco, sí que han voceado. Una es la supresión de las autonomías, la reforma del Estado de las autonomías, y otra, dejar a 82.000 empleados públicos sin sueldo, es decir, prácticamente minimizar el Estado a la mínima expresión. Al final no dejan de ser una serie de lemas de difícil aplicación, porque eso ustedes no podían, digamos, implantarlo sin un pacto de mayorías.
bueno, sin un gran pacto que implica una reforma constitucional por mayoría de 2/3, es decir, la reforma constitucional más complicada, pero nosotros no queremos ocultar al electorado que no nos gusta el actual estado de las autonomías, porque consideramos que ataca las libertades allí donde gobiernan algunos, que hace a los españoles desiguales en el acceso a las prestaciones sanitarias, en lo que tiene que ver con los impuestos. Creemos además que está detrás del gran endeudamiento de España y además que ataca la propia pluralidad que el Estado de las Autonomías dice que viene a defender. Un buen ejemplo es el pancatalanismo en la Comunidad Valenciana, otro buen ejemplo es que quieren convertir a Tarragona en Gerona o a una provincia como Álava, que es la mía, en Guipúzcoa. Quien actúa como un foco centralista precisamente son las autonomías. Nosotros estamos en contra de ese modelo, sabemos que la propuesta de reforma que hacemos exige una reforma constitucional para la cual todavía no vamos a tener las mayorías suficientes, pero mientras tanto ponemos encima de la mesa la recuperación de las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior para el Estado. Y si usted fuera presidente del Gobierno... Encima de la mesa lo que es factible, pero no ocultamos de ninguna manera cuál es nuestro objetivo, porque no sería lícito presentarnos ante los electores engañando sobre nuestro programa como hacen otros. Señor Abascal, vamos a imaginar que usted mañana gane las elecciones y le nombran presidente del Gobierno. ¿Qué haría usted en Cataluña al día siguiente? Bueno, depende de si las gano con más de 185 escaños o si tengo que pactar con otros. Pero lo cierto es que nosotros lo que haríamos es suspender la autonomía de manera inmediata y de manera indefinida hasta restablecer el orden por completo. Lo que haríamos es poner encima de la mesa la ilegalización de los partidos que se han convertido en organizaciones criminales a favor de un golpe de Estado separatista, y lo que haríamos, por supuesto, también es disolver los Mossos de Escuadra y permitir que los leales a la Constitución y a la legalidad se integren en el Cuerpo Nacional de Policía y apartar de la función pública a quienes hayan formado parte del golpe de Estado separatista. Y sabemos que esto no resuelve el gran problema que hay en estos momentos en Cataluña, que es una sociedad dividida por la mitad, pero sí pensamos que serviría para poner las bases de resolver el problema en 3 décadas, porque lo que se ha estropeado durante 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. No hay una varita mágica, no la tiene nadie, tampoco la tenemos nosotros, pero creemos que es inexcusable la aplicación de la legalidad. ¿Me va a permitir que le haga una... No es tanto una crítica como una sensación? Ustedes están, digamos... Las que quiera, en todo caso. De acuerdo, aprovechando la sensibilidad especial que hay en España hacia el problema catalán, desde luego, y el clima que se está produciendo en el país. Habla mucho de Cataluña, de territorialidad, de unidad de España, etcétera, sobre todo. Sin embargo, les escuchamos pocas medidas o pocas... propuestas para las personas, para los ciudadanos, para mejorar su vida, etcétera. ¿No cree usted que eso es una sensación que puede extenderse en el resto del país? Bueno, yo creo que lo que ocurre en Cataluña es lo más grave que está pasando a los españoles y nosotros tenemos la obligación de ponerlo en el primer lugar del debate político, porque entendemos que afecta, en primer lugar, a aquello que a los españoles nos importa más, que es la unidad de nuestra patria, y también afecta desde un punto de vista material, en la medida que nos arrebata una herencia que entendemos que es de todos los españoles sin distinción. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, esa sensación que puede haber sobre que nuestro discurso solo habla de un par de temas tiene mucho también que ver con qué es lo que recogen los medios de comunicación. Vox presenta 100 medidas para España en la que aborda todas las cuestiones, aborda las políticas económicas, aborda el problema de los impuestos, el problema de los autónomos. Que nosotros abordamos todo y lo planteamos todo en nuestros actos públicos y mítines, pero es verdad que quienes recogen lo que decimos pues destacan más unas cosas que otras. Pero Vox se presenta con un programa completo para España, abordando todo lo que nosotros entendemos que son los problemas que afectan hoy a los españoles. Vamos a hablar de la política doméstica. Imagino que conocerá usted la situación en la Comunidad Valenciana. Es cierto que las encuestas apuntan a que en las próximas elecciones, en las elecciones autonómicas, pues parece ser que no se va a cambiar demasiado, no va a cambiar demasiado la aritmética parlamentaria en el Parlamento valenciano. Sin embargo, sí que hay dudas sobre si el dibujo político podría cambiar en lo que es, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, donde todo depende de un concejal. Imaginen ustedes que tienen ese voto que hace de kingmaker, ¿no? Que hace alcalde a uno o a otro candidato. Si Juan García Santandreu, por ejemplo, fuera el concejal de su partido, ¿a quién votaría? Bueno, en primer lugar, en Vox decidimos quiénes son los primarias, ¿verdad? A través de elecciones primarias. Eso es lo más importante decir. No se han convocado ni siquiera las elecciones, por lo tanto no se han convocado las elecciones primarias. Para que se hagan a la idea,
concurrimos a las próximas elecciones autonómicas andaluzas y las primarias se están celebrando en el día de hoy. Todavía no tenemos los candidatos. Por lo tanto, hablar de personas, de nombres concretos, es sin ninguna duda una licencia para nosotros en este momento. Pero si Vox tiene representación en el Ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Valencia, en la Comunidad Valenciana, lo que hará es poner esos votos, esos escaños al servicio del programa que estamos defendiendo y, por supuesto, para expulsar del gobierno y de cualquier tipo de gobierno municipal o del gobierno regional, a quienes son la quinta columna del pancatalanismo en Valencia. Pues señor Abascal, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista y gracias por estar esta noche con nosotros en El Faro. Buenas noches, bona nit. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.